Ya está. Voy a apagar la luz un momento, que me disculpen quienes están en las redes, para que puedan ver algo que tengo para ustedes hoy. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Sí? ¡Salud! Ronnie, digamos que existe el cielo. Ajá. ¿Eres bueno para ir ahí? Oh, sí. ¿Eres buena persona? Sí. ¿Estás seguro? Lo estoy. ¿Según tu estándar o el de Dios? Creo que por mi estándar y el de Dios. Bien, si descubrieras que no irías al cielo, ¿estarías complacido o te enojarías? Realmente ninguna de las dos. Estaría entre ellas. Intentaría descubrir qué puedo hacer para cambiar ese camino. ¿Eso es sensato? Sí. Bien, dime, ¿cuántas mentiras crees haber dicho en tu vida? Demasiadas. ¿Y cómo llamas a alguien que dice mentiras? Mentiroso. ¿Cuántas cosas crees haber robado en toda tu vida? No muchas, unas cuantas. ¿Y cómo llamas a alguien que roba? Ladrón. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Sí. Se le llama blasfemia cuando usas el nombre de Dios para expresar disgusto. Cierto. Ahora, Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer con lujuria ha cometido adulterio en su corazón. ¿Has mirado a alguien con lujuria? Sí. Bien. ¿Has odiado a alguien? Sí. La Biblia dice: aquel que odia a su hermano es un asesino. Este es un pequeño resumen de ti desde el punto de vista de Dios. ¿Listo? Sí. Recuerda, no te enojes. No me voy a enojar. Por tu propia confesión, Ronnie, eres un mentiroso, ladrón, blasfemo, asesino, adúltero de corazón, y tendrás que encarar a Dios el día del juicio. Si te juzgas según los 10 mandamientos el día del juicio, ¿crees que serás inocente o culpable? Sería inocente por el simple hecho de que pediría perdón. Y pido perdón todas las noches. ¿Sabías que eso no te puede ayudar? ¿Eso no me ayuda? No te ayuda. Hay algo más que dice la Biblia que debes hacer. ¿Qué debo hacer? Bueno, Dios se volvió un ser humano con el específico propósito de salvarte de tus pecados, para salvarte del infierno. Y esto es lo que hizo. Se volvió una persona, sufrió y murió en la cruz, y cuando estaba en la cruz, una transacción legal estaba tomando lugar. Estaba pagando tu multa para que Dios pudiera desechar tu caso. Rompiste la ley de Dios, los 10 mandamientos. Jesús pagó tu multa con la sangre de su vida. Eso significa que ahora Dios puede legalmente conmutar tu sentencia de muerte, puede dejarte de salir de la corte y otorgarte la vida eterna porque alguien más pagó tu multa. Y lo que debes hacer en respuesta a su muerte y resurrección es arrepentirte, no decir lo siento Dios, sino alejarte de los pecados y confiar en Cristo. Ahora, ¿recuerdas cómo confiabas en que tu bondad te salvaría? Transfiere esa confianza al Salvador, y en el momento que lo hagas, Dios te otorgará vida eterna. Saldrás de la oscuridad y entrarás a la luz, de la muerte a la vida. ¿Entiendes lo que digo? Entiendo lo que dices. De acuerdo. Ahora, aquí está una pregunta muy seria. Piensa antes de contestar. Ok. Si fueras a morir ahora y Dios te hiciera justicia y te tratara de acuerdo a tus pecados, ¿a dónde irías? Solo por mis pecados, no por los buenos actos que he hecho. Iría al infierno. Bueno, ¿qué harás al respecto? Dos cosas: arrepentirte y confiar en el Salvador. ¿Sí? ¿Cuándo empezarás a hacerlo? ¿Cuándo? Diario. Empezando ahora. Ahora mismo. Sí. Muy bien. Ok. He tratado de que las redes no estén aparte de lo que acabamos de ver. ¿Qué les pareció? Dar las buenas noticias, las buenas nuevas. ¿Cuál es la mala noticia? Todos estamos fritos y estamos condenados al infierno. No hay nada bueno que hayas hecho. Todo lo que hacemos que parece bueno está metido dentro de un fango, de un lodo que nos separa de Dios. Pero cuando le has conocido a Cristo, le has creído en la obra en la cruz, que pagó por ti en la cruz, y le estás dando esa buena noticia a la persona y le decimos: ¿le crees a Cristo? Sí. ¿Te arrepientes de tus pecados aquí? ¿Ya no los vuelves a hacer? Me arrepiento ante Cristo. ¿Lo haces tu Señor y tu Salvador? Sí. Lo dices genuinamente de corazón, el Espíritu Santo entra en ti. Y esa es la gracia de Dios, darte un regalo que no mereces, yo tampoco. Y de pronto sucede lo que está pasando con Ronnie. Yo lo veo sincero a Ronnie.
Ahí están caminando en una cola para un casting, para una serie americana. Y lo ha sacado de la cola para hablarle del Señor a tiempo y a destiempo. La palabra de Dios es en todo momento, es Él el que pone a la persona. Así que de esto vamos a hablar el día de hoy. ¿Todo bien aquí? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, qué interesante. Estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo del 1 al 30. Te pido por favor que vayas a tu Biblia, que te ubiques ahí. Estamos empezando el capítulo 11. Y esto le he llamado la tercera parte de Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra es lo que dijo el Señor Jesús, que vayamos hasta lo último de la tierra. Bueno, ahí estaba pues me parece que en California, en ese lugar, en este video, y nosotros estamos acá en Chosica. Creo que el sol de Chosica es más bonito que el de California. Ahí está el mar, están las palmeras, quizá la ciudad bastante bien cuidada, pero acá estamos con el sol de Chosica, ¿no, Wilder? Acá es el sol de Chosica, realmente es un orgullo para el chosicano tener este espacio con este hermoso sol, a pesar del frío de la mañana o de la noche. Nos calienta y nos ayuda. Muy bien, entonces estamos aquí hoy día, vamos a ver este capítulo 11. Vamos a ver en el capítulo 11 que demuestra que la conversión de Cornelio, ¿se acuerdan de Cornelio? Sí. El centurión romano que tuvo la visita de ese ángel del Señor que le dijo: ahorita mismo llámate a Pedro. Tus oraciones, tus limosnas han llegado a la memoria de Dios. Pero Pedro tiene algo importante que decirle. ¿Y qué tenía que decirle? Lo que le dijo ese hombre a Ronnie. Hablarle de Jesús. Comenzar a hablarle de lo que era importante que conociera y recibiera entonces el Espíritu Santo de Dios así. Ese fue Cornelio. Y la conversión de Cornelio en este capítulo no ha sido un hecho que se vea aislado. O sea, ya pasamos al capítulo 11, ya Cornelio quedó atrás. No. Fue el comienzo de una nueva etapa, ya que Dios no solamente otorga la salvación por gracia a los gentiles. Otra vez, es importante. No es fácil acordarse cuál es la diferencia entre misericordia y gracia, pero algunas personas ya lo conocen, así que quien sepa qué cosa es misericordia, que lo diga, por favor. Misericordia. Siempre lo voy a sorprender, Wilder. Es algo que tú no lo ves, pero lo que tú estás pidiendo tanto al Señor, pues tú no te imaginas lo que te va a dar. No recibir pecadores. Claro, eres un pecador, ¿verdad? Somos pecadores, ya, redimidos, hijo de Dios. Pero cuando estábamos en esto y hasta hoy, el Señor no nos da el castigo que merecemos tener. Eso es misericordia. El rey que está delante de un siervo que se ha portado mal le ruega y él le perdona. Eso es recibir misericordia. Pero encima el rey le dice: mira, te doy este paquete llenecito de oro. Y esto, encima que se había portado mal el siervo y le regala algo. Gracia es un regalo que no merecemos recibir. Entonces misericordia, el castigo merecido no llega. Gracia es un regalo que no merecemos recibir. Entonces, Dios está otorgando la salvación por gracia. No merecemos la salvación, pero Dios nos la da. ¿Ok? Más bien comienza a levantar a otras personas, a obreros que no son judíos, son gentiles. Y esto sucede fuera de Israel. Van a ver en este capítulo eso que es importante. Si lo ven solamente como una historia, dicen: ah, qué bien, qué chévere. Pero si se dan cuenta cómo se está moviendo el Espíritu Santo después del acto en el cual Cornelio y su familia y sus amigos recibieron al Señor, romanos en una casa romana en Cesarea, delante de judíos, y se bautizan. En ese momento se bautizan por obediencia.
ahora vas a ver que comienza a suceder que los gentiles entran en acción, evangelizando, y muchas personas comienzan a caer a los pies del Señor por gentiles. Bueno, somos chosicanos gentiles, entonces no parece muy raro, pero mira pues 2000 años antes, cuando todo era Jerusalén y los judíos, y Jesús fue judío. Así que el Evangelio empieza a extenderse a Asia Menor y a toda Grecia, y mucho más allá de Jerusalén. La semana pasada hemos visto en un contexto del Día del Padre y enfocándolo con el Padre perfecto que es Dios, pero vimos que Dios no hace diferencia de personas, ¿no? ¿Recuerdan que pregunté qué cosa era acepción de personas? Ya, no hace diferencia de personas. Que Pedro comprende el corazón universal de Dios, no solamente con los judíos. Está bien, Israel es el pueblo de Dios, pero ya se extiende la gracia a todo el pueblo y comienza con Cornelio. Que el Espíritu Santo se derrama también sobre los gentiles, eso delante de Pedro. Y que ahora somos una sola familia, judíos y no judíos, bajo un mismo Padre, por la obra redentora de Jesús. ¿Dónde fue esa obra? En la cruz. Así que hoy vamos a ver cómo Pedro confirma la obra del Espíritu Santo. Cómo el Evangelio, las buenas noticias, comienzan a cruzar las fronteras. Vamos a ver a Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé? Apareció antes, Bernabé. Le decían el hombre de consolación. Eso es lo que significaba Bernabé. Un judío nacido en Chipre, en Grecia. Ya, Bernabé aparece en escena otra vez. Fortalece la nueva obra que se está gestando. Y vamos a ver cómo Dios prepara a Saulo. ¿Se acuerdan de Saulo? Saulo, ¿dónde estaba Saulo? ¿Se acuerdan? ¿Dónde? Estaba en Tarso, en su pueblo natal. En Damasco lo habían tenido que bajar por una canasta para que escape de los que lo querían matar. Y en Jerusalén le iba muy bien y se pone a hablar con los griegos, los que eran judíos nacidos en Grecia, y comienzan a discutir y también lo quieren matar. Le dicen, ¿sabes qué, hermano? Todavía no es tu tiempo. Goodbye, vete a tu pueblo. Y lo mandan a Tarso. Y según como estábamos hablando, y vamos a ver más adelante en algún momento, Saulo está algo de 9 años en Tarso. No fue de la noche a la mañana. Así que no es algo tan sencillo. Saulo está teniendo un proceso y vamos a ver más adelante, en otro momento, en otro capítulo, que Saulo sí tenía un oficio. Era fariseo primero, claro, pero tenía un oficio que a lo mejor era de familia. Hacía carpas, porque la gente caminaba todo el tiempo ahí, cruzaba los desiertos y tenía que parar y armaba sus carpas, sus tiendas, ¿verdad? Él fabricaba carpas, así que es muy probable que Saulo estuviera haciendo su oficio cuando estaba ya todos esos años en Tarso. Entonces vamos a ver ahora cómo Dios prepara a Saulo para las naciones. Cuando piensas que ya Saulo no tiene nada que hacer aquí, de pronto aparece otra vez. Cuando has dejado de ver a Bernabé, Bernabé comienza a moverse. Vas a ver eso ahora. Anda tu Biblia, por favor, al versículo 1. Vamos a empezar a leer. Vamos a ver cómo Pedro confirma la obra del Espíritu Santo. Y empezamos. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea supieron que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. A ver, ahí me detengo un ratito con un poquito de observación. ¿A qué no judíos se refiere que han recibido la palabra de Dios? ¿A quién? Cornelio. A Cornelio. A su familia. A sus amigos. No sé cómo funcionó eso, pero llegó la noticia a Judea de que Pedro estaba ahí y que gentiles habían recibido el Espíritu Santo. Recibieron la palabra de Dios. Versículo 2. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, ya todos sabían. Chismosos, ¿ah? De verdad, hay personas que van con la noticia y no sé si van con buenas o malas intenciones. Pero lo cierto es que en Jerusalén ya sabían que Pedro había estado dentro de una casa de gentiles y que les había predicado la palabra de Dios. Así que dice, subió a Jerusalén
Y dice, los que practicaban la circuncisión comenzaron a discutir con él. Ya, ustedes saben que en el pueblo de Israel todo hombre nacido desde Abraham para adelante, antes que existiera Israel mismo, los hombres, los varones, eran circuncidados en el 8º día de nacido. La circuncisión, ya lo he explicado antes, ¿saben de qué se trata? El varón tiene la diferencia con la mujer y lo que tiene el varón es cortado en una parte, en la parte de la piel. Se practica actualmente también por temas sanitarios, pero eso es lo que es la marca del judío varón, ¿ok? Entonces los circuncidados, cuando lo dice de esa manera, el apóstol, cuando Lucas lo escribe así, daría la impresión que habla de religiosos hebreos que comienzan a estar escandalizados porque un judío como Pedro haya entrado en la casa de un gentil, cuando eso era aborrecible. Pedro mismo lo dijo. Al momento que estuvo delante de todos, Pedro habló de eso y dijo, ustedes bien saben que para un judío es repugnante estar en la casa de un gentil. Él mismo lo dijo, delante de los gentiles. Bueno, muy bien. Algunos están mirando el cielo. Qué bien, qué bien. Entonces, los de la circuncisión, a eso se refiere, comenzaron a discutir con Pedro. 3. Le dijeron, ¿por qué entraste en la casa de gente no judía y comiste allí? 4. Pedro comenzó entonces a contarles detalladamente lo que había sucedido. Les dijo, versículo 5, mientras yo estaba orando en Jope, entré en éxtasis y tuve una visión. Vi que del cielo bajaba hacia mí un gran lienzo atado por las 4 puntas. Me fijé bien y vi que allí había cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. 7. Oí además una voz que me decía, Pedro, levántate, mata y come. 8. Yo respondí, no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. 9. Pero desde el cielo la voz me dijo la segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. 10. Esto se repitió 3 veces, después de lo cual el lienzo fue llevado de nuevo al cielo. 11. En ese momento llegaron a la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían venido por mí. 12. El Espíritu me dijo que no dudara y los acompañara, así que estos 6 hermanos fueron conmigo y entramos en casa de un varón, 13, que nos contó que en su casa había visto un ángel que le dijo, envía a alguno de tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. 14, él te dirá como tú y todos los de tu casa pueden ser salvados. 15. Apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos, como al principio se manifestó en nosotros. 16. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Recuerdan eso? Eso es del Evangelio de Juan, que lo hemos estudiado aquí. Esas fueron las palabras de Jesús. Pedro está teniendo entendimiento de lo que Jesús ha hablado unos años antes. Ahí vino la palabra a él y de pronto le está manifestando a este grupo de creyentes que comienzan a preguntar cómo es que ha podido pasar algo así. Y de pronto viene la palabra, ciertamente Juan. Habla de Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista, él está hablando, ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que la palabra viene a ti en el momento que Dios decide que venga. Pero pastor, yo no me la sé muy bien y no sé cómo hablar. ¿Sabes qué? Si estás leyendo la palabra y estás en el Espíritu, al momento que estás hablando, de pronto vas a hablar y vas a estar hablándole diciendo, tú no sabes lo que Dios ha hecho. Lo que sucede es porque Dios amó tanto al mundo que dio su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta de la puerta que se abrió? Jesús no vino para condenar, sino para salvar lo que se había perdido. Y sigues hablando y te das cuenta, palabra
Y palabra, ¿y de dónde me vino eso? El Espíritu Santo en acción. Eso es lo que ocurre cuando estás en la palabra de Dios. No parado sobre tu Biblia, leyendo la palabra de Dios. Te alimentas todos los días, de un poco cada día. ¿Cómo decía? 5 minutos. Ahí está el pastor Jorge en Estados Unidos. 5 minutes. 5 minutos. Ahí. Es lo mismo en español, en inglés o en chino. No sé qué cosa dije. Pero 5 minutos con tu Biblia todos los días. Después te vas a dar cuenta que esos 15 minutos que estás haciendo ya no fueron los 5 minutos, pero estás leyendo y leyendo y leyendo. Bueno, seguimos. Y continúa, 17. Pues si Dios les concedió a ellos el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? 18. Al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios. Claro, Pedro estaba hablando con total autoridad del Señor. Decían, así que Dios también les ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. Ya lo entendieron, los de la circuncisión y los que en general son creyentes. Pedro no está defendiendo su prestigio personal. Oye, yo soy Pedro, pues, ¿no? No está haciendo eso. Está dando testimonio de lo que Dios ha hecho. La iglesia de Jerusalén necesitaba comprender que la salvación de los gentiles, ¿sí?, no era una idea de Pedro, no se trataba de él, sino de una obra soberana del Espíritu Santo. Ya conocen ustedes la historia con Cornelio. El hombre, buena gente, creía en Dios, pero él trabajaba para el emperador de Roma. Él llevaba un ejército a cuestas como responsabilidad. Y él gobernaba, daba una representación a través del ejército de lo que el emperador decía. ¿Y quién era el emperador? Alguien que se creía que era Dios en la tierra. Y sin embargo, Cornelio creía en Dios. Dios ya estaba haciendo una obra en este hombre. Y este hombre no sabía lo que iba a pasar. Claro, su familia y sus amigos entienden el Evangelio y caen a los pies del Señor y se bautizan. ¡Wow! Pero lo que viene después, lo que van a ver ustedes ahora, ni por acá Cornelio. No tenía la menor idea. Así que es la potestad, es la obra soberana del Espíritu Santo. Cuando Pedro relata esta visión, la visita de Cornelio y el derramamiento del Espíritu Santo, la discusión deja de centrarse en las tradiciones judías. Ahí está el tema, nuestra religiosidad. Ellos, con sus tradiciones judías, no avanzaban más de lo que podían ver sus ojos. Creían en Jesucristo, hablaban del Señor y todo lo demás en Judea, con los judíos no convertidos, para que vayan cayendo a los pies. Y eran miles, pero fuera, no. Muchas veces nosotros también podemos aferrarnos a nuestras propias costumbres, métodos o preferencias. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo confirma su obra conforme a las Escrituras, la iglesia debe tener la humildad de reconocer que Dios sigue guiando a su pueblo. La verdadera unidad nunca se construye alrededor de opiniones humanas. Entiéndanlo bien. Podemos nosotros tener pensamientos, pero si hay algo que de pronto te lanzas a decir y alguien que conoce la palabra te ve y dice, eso no es bíblico, eso no es el Señor. En basado en que lo dices, es una opinión. ¿Qué te parece si vamos a la Biblia y vemos si lo que dices es bíblico? Sería interesante, ¿verdad? Entonces, no valen las opiniones humanas, sino alrededor de la obra de Cristo y de la dirección al Espíritu Santo. Mira lo que dice acá. Juan 16:13, ¿sí? ¿Estamos bien? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, y no dudo que lo eres, todos los que veo aquí el día de hoy, creo que han dado un paso de fe, pues deja que el Espíritu Santo obre en ti. Lo tienes, a lo mejor lo tienes amarrado, porque tienes tu carácter, tu temperamento, tu manera de pensar. Esto es injusto, no sé, que hables fuera. Pero si tienes al Espíritu Santo, deja que sea Él el que hable por ti. Creo que vas a estar con menos dolores de cabeza, de cuello, de espalda, de brazos. Creo que vas a estar un poquito más tranquilo, tranquila, cuando el Espíritu Santo está haciendo las cosas que tú ya dejaste de hacer para que sea Dios el que obre a través de ti. Y de pronto el mundo comienza a parecer un poquito más fácil de sobrellevar, porque ya Cristo ya sobrellevó todo en la cruz. Así que dice que el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda la verdad, nos hará saber estas cosas que habrán de venir. Ya estaba pasando con Pedro, ¿verdad? Muy bien. Entonces seguimos. Veamos, por favor, el versículo 19 al 21. Versículo 19 al 21. El Evangelio que comienza a cruzar fronteras. Permítame que tome un poquito de líquido. Mi hermana siempre decía que se le lenguaba la traba. Oh, no, se le traba la lengua. Gracias. Bien, ahora sí. Muy bien. 19 dice, mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? ¿Quién fue Esteban? Un discípulo, así es, que servía mesas, ¿no? En la comunidad, en la iglesia que se levantaba. ¿Y qué pasó con Esteban? Le dieron de pedradas por ser Esteban, lleno del Espíritu Santo, para no ser más larga la explicación. Fue el primer mártir que se conoce de cristianismo. En la Biblia está. ¿Y por qué fueron perseguidos las personas? Dice, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató a causa de Esteban. ¿Quién estaba atrás de esa persecución en gran forma? ¿Recuerdan? Saulo de Tarso. Se enervó al ver que estaba defendiendo a Dios y dijo, wow, va a Caifás y le pide cartas de autorización para entrar en las sinagogas y sacar a todos aquellos seguidores del Nazareno que están ofendiendo a Dios. ¿Y qué le pasó a Saulo? ¡Pum! Se cayó el dinosaurio blanco, no, el caballo blanco, del burro blanco, se cayó nomás, dice, no dice que se haya caído ningún animal. Se cayó al suelo. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Ya, eso pasó. Entonces, los de la persecución, ¿no? Fueron aquellos que corrían, salían volando en parte por el mismo Saulo de Tarso. Después de Esteban, llegaron hasta Fenicia, dice, estos que salieron de Israel. Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban de las buenas noticias, solamente a los judíos. O sea, voy corriendo, pero a la vez digo, el Señor te ama, el Señor Jesucristo, es el Mesías, es el Cristo. No solamente estaban huyendo, estaban predicando del Señor mientras que salían en esa dispersión. El fuego en su corazón hacía que hablaran a donde fueran, aunque fuera corriendo y huyendo de los perseguidores. Entonces, 21. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. O sea que la persecución tenía un sentido, ¿verdad? Cuando pensamos que todo está mal,
En el libro de Romanos, la carta de los Romanos, Pablo mismo escribe con todo su lleno de la sabiduría de Dios, dice: porque para los que amamos a Dios, todas las cosas le son para bien. Eso lo dice el mismo Pablo. Así que miren lo que estaba sucediendo. La persecución que siguió a la muerte de Esteban parecía a los ojos humanos una derrota para la iglesia, ¿verdad? Mataron a Esteban, empezó la persecución, media iglesia salió corriendo. Dios transformó aquella dispersión en el medio para que el evangelio siguiera avanzando. Los creyentes que llegaron a Fenicia, a Chipre y ¿a dónde más? A Antioquía, ¿verdad? No eran apóstoles reconocidos ni líderes prominentes. Ustedes saben, ¿han dicho los nombres ahí? No dicen, ¿verdad? Eran esmeraldas, eran erices que salían corriendo. Pero corriendo van hablando del Señor, corriendo para llegar a la iglesia, pero van hablando del Señor. ¿Te das cuenta? El Señor lo usa así. Entonces, eran hermanos y hermanas comunes que allí donde llegaron, continuaron hablando de Jesucristo. Ahí donde estaban. Cuando algunos de ellos comenzaron a anunciar el Evangelio también a los griegos, la iglesia entró en una nueva etapa. O sea, se expandió y ya no se trataba solamente de extenderse deliberadamente a todas las naciones. La iglesia crece cuando entiende que el evangelio no fue dada solamente para ser conservada, sino para ser proclamada. Si tú te guardas las buenas noticias, wow por ti, bien por ti, pero llegaste a viejito y nunca hablaste de Cristo. Soy creyente. Ya. Y te vas con eso a la tumba. ¿Para qué te han dado un regalo que no mereces tener? ¿Para qué te lo dan? Compartílo, pues, ¿verdad? Recibo pues un tortón de ese tamaño delicioso, riquísimo. Gracias, me voy con el plato yo solo. Gracias, chicos. Abro la puerta y me voy. ¿El pastor se va a comer eso solo? Es para compartir, un regalo que no mereces tener. Entonces muchas veces pensamos que solamente los pastores, los misioneros, los evangelistas natos tienen la responsabilidad de anunciar a Cristo. Sin embargo, este capítulo de Hechos nos va a recordar que Dios utilizó a creyentes anónimos, personas que jamás hemos sabido su nombre. Cuando estés en la presencia de Dios, y yo también, los vamos a conocer. Y eso para mí es una esperanza preciosa. Tanto por conocer todavía. Mira, más voy a conocer allá que acá. Definitivamente voy a conocer a mucha gente. Entonces, estos creyentes anónimos, Dios los utilizó para cambiar el curso de la historia. ¿Se dan cuenta cómo la iglesia crece por ellos? Entonces, hoy el Señor sigue buscando hombres y mujeres dispuestos a compartir su fe en su familia, en su trabajo, en su vecindario y allí donde Él los haya colocado, donde Dios te haya colocado a ti. Ahí en Chiclayo. Ahí donde vayan. Porque el Evangelio siempre avanza cuando los creyentes comprenden que también ellos forman parte de la misión de Dios. ¿Tú crees que perteneces y formas parte de la misión de Dios? ¡Qué silencio! Están todavía pensando, soy parte de la misión de Dios. Pastor, sí, ¿qué es la misión de Dios? El día que caíste a los pies del Señor, fuiste parte de la misión de Dios. Ahora eres parte de la misión de Dios para compartir el Evangelio. Habla del Señor, no te lo guardes. Vas a engordar. ¿Mandaste mis saludos? No, estás engordando, te lo estás comiendo tú solo. No, comparte el Evangelio. Comparte el Evangelio. Versículo 22. Aparece Bernabé en escena. 22.
Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. O sea que Bernabé siempre estuvo en Jerusalén. Allí estaba. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, o sea, llega a Antioquía y encuentra que hay creyentes allí. ¿Se dan cuenta? Cuando llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. 24. Otra vez. Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Hay personas así, que de por sí, en vez de transpirar sudor, transpiran gozo, paz, benignidad, paciencia, todas las cosas que el Señor nos regala al momento de darnos el Espíritu Santo. Da gusto estar con algunas personas que de pronto por sí mismas están iluminando a todos con su presencia, la presencia de Dios en su corazón. Entonces, cuando la iglesia de Jerusalén escuchó lo que Dios estaba haciendo en Antioquía, no se alertó enviando a un inspector o a un contralor para buscar errores y ver qué estaban haciendo bien o mal con el tema de la fe. No mandó a una persona para que indague, investigue y les informe. Envió a Bernabé, que era un hombre lleno del Espíritu Santo y con un corazón dispuesto a fortalecer a los nuevos. Creyentes, claro, aquellos que han conocido al Señor. Bernabé entendió que una iglesia no solamente necesita que se conviertan, también necesita crecimiento espiritual, que es lo que ustedes están recibiendo hoy. Están creciendo, conociendo la palabra de Dios, poniendo el corazón, la mente, escuchando lo que la palabra de Dios tiene que decirles hoy día. Necesita crecer espiritualmente. El ministerio de Bernabé ha consistido en animar a la gente, en afirmarlos en su fe y en exhortarlos como hermanos que son a permanecer fieles al Señor con un corazón firme, con un corazón muy centrado en las cosas de Dios. Qué importante es este principio para la iglesia. El poder estar afirmándose en las cosas que se dan desde ese púlpito y con la palabra de Dios en la mano durante toda la semana. Qué importante es afirmarse en esto. Evangelizar, dar las buenas nuevas, compartir esto, es el comienzo de la obra. Es el inicio, nada más. El evangelismo es lo que hacíamos cuando veníamos a Chosica, el jueves, el viernes, Moraima, Wilder, que veníamos con Mechita. Eso, ¿teníamos idea de lo que iba a pasar después? No. Puedo hablar por los cuatro, ¿no? O sea, por mí, por mi esposa, por Wilder de Moraima. Con los que nos encontrábamos aquí, era el primer momento. Veníamos desde Lima, bajábamos del colectivo, a mitad de la plaza y mirábamos. Sonaban los grillos. Íbamos. ¿A dónde voy? Pasaba la gente, ya. Así que, ya siempre les he dicho, mi rompehielo. Ella es la que rompe el hielo con la persona que está sentada. Clásica, esta sí es clásica. Todo el mundo está adorando algo, con la cabeza agacha y el celular prendido. Así estaban. Entonces, romper ese hielo, quitarle la atención a la persona, que nadie la molesta sentado en el parque de de acá, en Barranco de Evangelizamos, de Chosica, sentado con su celular. Ya sabemos que los jóvenes están esperando a la chica. Eso sí ya lo sabemos. O la chica está esperando al joven. Eso ya sabemos también. Pero ir a personas mayores, normalmente sí nos reciben, pero en eso comienzan a discutir y a discutir. Dije, vamos a ir a los jóvenes primero y que los jóvenes le hablen a sus padres, a sus abuelos desde adentro. Eso hacíamos. Y muchas veces, la verdad, veníamos así pensando, bueno, le hablamos a Periquito, a Fulanita, Mendaín, ya. Algo hemos hecho, ¿no? Algo hemos hecho y regresamos a Lima. Jamás no habíamos pensado estar aquí.
El Señor lo hizo en poco tiempo. El Señor se movió muy rápido. Y creo que con Cornelio pasó una cosa así, ¿no? Entre Cornelio y lo que estoy contando ahora. Así que es muy importante el evangelismo, pero es solamente el principio del ministerio. Ahí empezamos. No es que ya tengo que evangelizar y lo ves como una piedra en tu espalda. Pero también, hermanos que son maduros, necesitan ser reafirmados. Maduros que acompañen, enseñen, animen y fortalezcan a quienes comienzan su caminar con Cristo. Bernabé no buscó reconocimiento personal. Él no buscó que lo aplaudan. Su mayor satisfacción fue ver a otros crecer en la fe. Eso es lo que lo animaba. Ustedes han traído algunas personas aquí a la iglesia. Hay personas que han traído personas y esas personas han traído personas. Y están trayendo todavía. ¿Cómo está su corazón cuando las ven entrar y cruzar esta puerta? Ya hay quien acá puede decir, me sentí muy bien, pastor. Tu corazón salta de alegría. No es porque hayas hecho un gran esfuerzo por hablar, sino porque creyó. Y está aquí. Y ustedes, algunos o algunas, están aquí. Ya se imaginan cómo se siente el pastor, ¿no? Cuando ve que de pronto creen. Digo, gracias, Señor. Están creyendo, entendiendo lo que estamos hablando aquí. Y es que eso te cambia. ¿Has visto a Ronnie? Él pensaba que pidiendo perdón todos los días, perdóname, Señor, por todo lo que he hecho el día de hoy, que con eso era salvado. No. Se le hizo saber que necesitaba ir a la cruz y reconocer a Jesús. Que él sí pagó por los pecados, pero Ronnie no aceptaba la fianza, pues no la conocía, ni siquiera sabía. Ahí el predicador le habla y le dice, ¿sabes qué? Te estás yendo al infierno igual. No te vayas a molestar, pero eres un mentiroso, ladrón, adúltero de corazón. O sea, ese es el tipo de evangelismo que hacemos cuando vamos acá al parque. De eso hablamos. Mostramos el pecado de las personas. Eso puede parecerte un poco incómodo, pero es necesario para que sepas si tienes una enfermedad, para qué necesitas al médico y que por qué tienes que tomar medicinas. Si te crees que estás sano, pero tienes un proceso que te está consumiendo y tú no te has dado cuenta, es algo bueno que te lo hagan saber, porque te lo digo solamente no, te muestro las placas y veo ahí y le demuestro a la persona cómo está por dentro. Mira, te estás deshaciendo por dentro, ¿no te habías dado cuenta? Te vas a asustar. Entonces ese es el pecado. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ni uno solo es bueno, solo Dios. Porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Las personas no lo saben. Entonces cuando conocen a Cristo pueden tomar su decisión o seguir con su música y sus cosas. Muere mucha gente. Hoy estamos con el tema de Venezuela que nos golpeó a todos. Pero muere mucha gente todos los días, pero yo sigo bailando hasta que un día me toque a mí. ¿Y a dónde se fue? Ahí está el tema. Entonces, es importante hablar de la palabra de Dios y dar la misma oportunidad que te han dado a ti, a otras personas. Ese sigue siendo el modelo del verdadero liderazgo cristiano. Hombres y mujeres que sirven para que Cristo sea exaltado y su iglesia sea edificada. De eso se trata. Ahora vamos a ver lo que dice el mismo apóstol Pablo. Ahí está. A ver, ayúdenme si dice 1 Corintios 3, 6, 9. Genial. Mira lo que dice Pablo. Hablando ya de la experiencia en la iglesia. Yo sembré. ¿Ok? Y habla de un hombre llamado Apolos. El que siguió después. Yo sembré y Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento, y tanto el que siembra como el que riega son iguales.
aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. ¿A quién le está escribiendo Pablo? ¿Alguien puede decirlo? A la iglesia de Corinto. ¿Y qué le está diciendo? Somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Ahí se está levantando la obra. Entonces, claramente está diciendo, ni Apolo ni yo somos nada, pero sí ejecutamos. Siembro, riega, pero toda la obra es de Dios. Entonces, teniéndolo claro, estamos viendo cómo Bernabé está yendo a Antioquía y está reforzando la obra que Dios está levantando. Vamos a ver ahora el versículo 25, por favor. Dios prepara a Saulo, aparece Saulo en escena. Me parece fascinante cómo se van poniendo cada uno, se pone ya el traje, el uniforme y se van poniendo cada uno en su sitio, listos para empezar la obra. Bien, ahí vamos. 25. Después de eso, vuelvo a decir, no se sabe cuánto tiempo pasa. Se piensa que Bernabé estuvo 9 años. Saulo estuvo 9 años en Tarso. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. 26. ¿A dónde lo llevó? A Antioquía, no lo llevó a Jerusalén. De Jerusalén los mandaron a Tarso, ¿se acuerdan? Pero ahora va Bernabé y lo recoge de Tarso y se lo lleva ahí donde estaban los nuevos creyentes, en Antioquía, un lugar que no era de Israel. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde se les llamó cristianos por primera vez? En Antioquía. ¿Fue en Jerusalén? No. ¿Fue en Israel? No. Fue fuera de Israel que a ustedes y a mí nos empezaron a llamar cristianos. ¿Y cómo? ¡Wow! Igualito a Cristo. No. Casi a manera de burla. Se les empezó a llamar cristianos porque reflejaban a aquel que fue crucificado en esa cruz por los romanos. Y se le llamaba Cristo. Y les empezaron a llamar cristianos. Por aquellos días, antes de seguir, eso de ser llamados cristianos les llenó de gozo. ¿Qué cosa dice el Señor? ¿Y de qué estamos hablando? De reflejar a Cristo en todo lo que hacemos, ¿verdad? Y alguien que de pronto refleje a Cristo, que le digan cristiano, le están reafirmando que está reflejando al Señor. ¿No es un motivo de gozo? Que te digan cristiano porque realmente sabes, me he dado cuenta desde que empezamos a hablar que tú tienes el Espíritu Santo en ti. Eres cristiano, eres cristiana. Ok, por su fruto lo conocerán, dice el Señor. Por aquellos días, unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. Ya comienzan a caminar de Jerusalén hacia ese lugar llamado Antioquía. 28. Uno de ellos, llamado Agabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra y que el Espíritu le había dado a saber. ¿Qué cosa era Agabo? Era un profeta, ¿verdad? Era un grupo de profetas que va a Antioquía y habla de que va a haber hambre. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. 29. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno tuviera. Está hablando de que la hambruna iba a afectar a Israel, en Judea particularmente. Entonces, según lo que cada uno tuviera, iba a ayudar a la gente de Judea. 30. Y por medio de Bernabé y de Saulo enviaron ayuda a los ancianos. ¿Qué edad tenía Pedro en ese entonces? Ni idea. Pero viejito no era, pero se le llama anciano.
¿Y por qué se le puede llamar a un hombre joven relativamente o de mediana edad anciano? Yo sé para ti, Jeremy, o para ti, Jorgito, yo soy un anciano. Pero si no fuera tan viejito, ¿por qué me llamarías anciano? Por la madurez en el camino del Señor. Nada más. Lo que hace que las personas que están reflejando a Cristo y de pronto van en la palabra de Dios sean reunidas en algún momento como un consejo, y de pronto es el consejo de ancianos. Así se llama. No por la edad física que tengas, sino por lo que estás llevando en tu corazón, el Espíritu Santo encendido. Muy bien, entonces mientras la iglesia celebraba el crecimiento de la obra en Antioquía, Dios ya estaba preparando el siguiente paso de su plan redentor. Me vuelvo a sentir emocionado leyéndoles esto. Dios está trabajando, Dios está obrando, Dios está expandiendo. Yo estoy yendo a Antioquía, pero todo lo que significa eso solamente Dios lo sabe. Hay toda una obra y yo soy parte de los obreros en esa obra que no sé, que no conozco qué es. Simplemente soy obediente, y cuando me encuentro con alguien que no conoce a Cristo, le hablo de mi Señor. Le comparto de mi fe, y si de pronto da un paso de fe y cae a los pies del Señor, gloria a Dios. Pero yo soy uno que está haciendo la obra, y todo lo demás es Dios el que está trabajando en eso. No tengo idea de la magnitud de la obra, solamente lo sabe Dios, pero soy parte de ella. Eso me es suficiente. ¿No te hace suficiente saber que eres parte de una obra del Señor? Que eres un obrero del Señor y que estás siendo parte de esa obra que no sabes qué magnitud va a tener. ¿Tú sabes lo que va a pasar de aquí a mañana con esta iglesia? ¿O el próximo año? Ni idea, ni idea. Nosotros solo estamos haciendo lo que nos dicen. ¿Qué hacemos? Enseñamos la palabra y estamos en oración. Y somos una comunidad, somos una familia. El Señor lo está haciendo. ¿A quién utiliza? Que el pastor lo utiliza. ¿Y ustedes qué? Ustedes son parte de la familia. Participan en la familia y hacen que el Señor se gloríe en esta familia. Todos. Así que no miren solamente al que está delante de ustedes parado hoy. Bernabé tuvo esta sensibilidad para reconocer que aquella congregación necesitaba una enseñanza sólida. Por eso fue a buscar a Saulo de Tarso. Años atrás, Saulo había sido el perseguidor de la iglesia. Ahora Dios lo estaba formando silenciosamente para convertirse en el gran misionero. ¿De dónde? De los gentiles. Él es el que iba a ser el gran misionero de los gentiles. Así que Dios rara vez improvisa algo. En realidad está mal puesto eso. Dios no improvisa nada. Dios tiene todo bajo control. Él nunca improvisa. Los improvisados somos nosotros. Improvisamos. Pero no, Dios no improvisa nada. Él tiene todo bajo un control absoluto. Entonces, quizás hoy, ocurrió con José. ¿Recuerdan a José? No el padre el papá, digamos, no biológico de Jesús. José, el penúltimo hijo de Jacob. ¿Lo recuerdan? Sucedió con José, ¿no? Sucedió con José en Egipto, cuando le hicieron esclavo, cuando lo metieron preso. Todo eso, ¿verdad? Tuvo profecías, habló una profecía a un compañero de prisión. Dijo, no me olvides, se fue y se olvidó, y lo dejaron preso más años. Todo eso le pasó a José. También sucedió con Moisés en el desierto, 40 años, cuidador de ovejas, de haber sido el hijo de la hija del faraón, de haber estado en palacio y todo lo que fue. Cuidador de ovejas en el desierto, y con David en los campos de Belén, donde la pasó bastante mal. Y ahora con Saulo de Tarso. David, recuerden que era un pastorcillo de 15 años posiblemente, y su padre lo tenía así como lo de menos. Y el profeta Samuel, guiado por Dios, va a buscar en la casa de Isaí, el papá de David, al que iba a ser el próximo rey de Israel. Y aparece pues desde el mayor, que tenía una pintaza, y Samuel lo mira así con gozo, y de pronto Dios le dice, no es.
Y el segundo también andaba por ahí, parecía una pista de modelaje. ¡Salud! Tampoco es. No sé cuántos hijos tenía, pero todos los presentó. Y ya Isaí se rascaba la cabeza. Ya iba a decir, estos son todos mis hijos, cuando Samuel dijo, ¿estos son todos tus hijos? ¡Ah! ¡No! También hay uno llamado David, que está por ahí. No, él está cuidando ovejas. A ver, tráelo. Y ahí vino David. Él es. Y lo ungió con aceite como el próximo rey de Israel, después de Saulo. Saulo viene de Saúl. Ese nombre glorioso de Saulo viene de rey Saúl, del primer rey de Israel. Entonces, después de Saúl, él iba a ser el rey. Ya después veremos esa historia que es fascinante. Entonces quizás hoy el Señor también esté preparando hombres y mujeres dentro de su iglesia para futuras responsabilidades, futuros ministerios, cosas que todavía no alcanzamos a imaginar. Está en ese trabajo. Está en ese trabajo con la iglesia. La expansión del Evangelio nunca depende de una sola persona. Puedes ser potente, puedes tener el llamado de Dios como evangelista. Ya les he contado la historia del Chifa, después en medio tiempo de una conferencia de pastores, de siervos, que nos fuimos a un Chifa. Estábamos sentados ahí y había un morenito que venía de Colombia, tenía su gorrita, me acuerdo, que se le conocía como evangelista, que había ido a ver la conferencia y estaba ahí sentado. Y estábamos comiendo el chifa y hablando entre todos los que estábamos ahí, cuando en eso nos miró y yo dije, ya sabe que la palabra dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación para todo aquel que cree. Se levantó y comenzó a hablar a todo el mundo en el chifa. Y nosotros, mirando, nos volvíamos chiquititos, nos asustó, muy cristianos nosotros, pero ¿qué le pasa? Y comenzó a hablar, amigos, deben saber que Cristo vino, Él es el Mesías que bla, 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 bla. En una mesa había un hombre sentado que decía, cállate, cállate. Nada, siguió hablando con todo, y de pronto veíamos que había mesas que estaban así, con la cabeza agacha. Y nosotros, bueno, ya nos habíamos levantado un poco, ¿no? Nos habíamos envalentonado cuando ya salimos de la sorpresa, pero el muchacho siguió hablando y hablando y hablando y terminó, que Dios los bendiga. Aplausos por ahí, ya, bueno, no fue un espectáculo. A quien le llegó. Pero él fue movido, ahí fue encendido con una y no vino a ser un espectáculo, él inclusive estaba siendo invitado, él era una persona que venía por misiones y estaba sin dinero. Así que eso es lo que sucede cuando alguien tiene el don. Pero ¿acaso depende de ese hombre que todo un país se convierta? Si Dios quiere, sí. Pero no, mejor no creerlo, participa en la obra. La expansión del Evangelio nunca depende de una sola persona. Dios sigue levantando nuevos Bernabés que animan, nuevos Saulos que enseñan y nuevos creyentes dispuestos a llevar las buenas noticias hasta lo último de la tierra. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Nuevamente Pablo dice: estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿A quién le está escribiendo Pablo? A la iglesia de Filipo, ¿ok? Ya. ¿Pero no te parece que te está hablando a ti? A mí también. Pablo está persuadido que el Hijo o hija de Dios va a ser perfeccionado hasta que termine la obra en nosotros. No te excluye, está hablando de ti. Quiero mostrarte algo. Eso ya te lo mostré. Mira, te he preparado un mapita ahí. ¿Ya? Ese mapa te muestra, de la parte más baja está Jerusalén. Está con el logo de Calvary rojo, ¿verdad? Y arriba hay otro logo de Calvary rojo, que está ¿en dónde?
le llegan a ver los que están cerca, Antioquía. Antioquía. Aquí está de manera bíblica, este cuadro se los voy a compartir, ¿ya? Aquí está de una manera ordenada toda la secuencia que viene desde Jerusalén y llega hasta Antioquía, la expansión del Evangelio. Y también aquellos que fueron perseguidos después de Esteban. También aparece ahí el viaje hacia Fenicia, Chipre, pero todo hacia dónde apunta. Hacia Antioquía, finalmente. El plan de Dios con Chosica, miren, yo lo veo así, yo lo sigo viendo así. Si no va a ser así, no lo sé, pero en Chosica no había nada que se llamara Calvary. Y Calvary propiamente en Lima, lo más cercano podríamos decir a esta iglesia está en San Juan del Lurigancho. ¿Ya? Es lo más cercano. Todo lo demás está repartido entre Surco, entre Jesús María, está también hay una en Lince, hay otra en Miraflores, hay otra en Barranco, y así, en Chorrillos, medio satélite la de Chorrillos, pero ahí está, ¿no? Lo que sigue por ahí después se va hasta Huacho, lo que sigue para el sur se va hasta Ica. ¿Qué hacemos aquí? Somos los únicos en este lugar. Antioquía estaba bien lejos de Jerusalén. ¿Qué hacían allá? Si toda la mata estaba en Jerusalén. ¿Tenía lógica? Por la dispersión salieron corriendo y fueron hablando del Señor, y allí comenzó a florecer la palabra y los creyentes empezaron a crecer. Y por la forma de Cornelio, vino Pedro hasta Jerusalén y da un informe, y de pronto sale un Bernabé y comienza a moverse, los anima y se va a buscar a Saulo y lo trae ahí a Antioquía. Eso es lo que está mostrando el mapa. Se los comparto luego para que lo puedan ver mejor. Pero este siguiente está interesante. Esto que están viendo es un cuadro estimado de distancias que yo he elaborado utilizando las ubicaciones históricas que están conocidas dentro de la Biblia, ¿no? De las ciudades, las ubicaciones de las ciudades conocidas en el libro de Hechos, en los capítulos 10 y 11. Y no conocemos la ruta exacta que siguió cada grupo. Esto ha sido por tierra y por mar, por lo que las cifras son aproximadas, ¿ya? Esas cifras que están ahí son aproximadas, por decirles, me alejo un poco, quizás, bueno, lo que es de Jerusalén a Jope, hay 55 kilómetros de distancia, no es mucho, ¿no? De Jerusalén a Antioquía, es el viaje de Bernabé, hay 65, ¿no? kilómetros. ¿Y cuánto hay de Jerusalén a Antioquía, perdón, al tercer lugar? Ya, correcto. De Jope a Cesarea hay 65 kilómetros. ¿Y de Jerusalén a Antioquía cuánto hay? Ahí está. Fíjense el camino que se dio Bernabé para llegar hasta allá, a ver lo que decía Pedro. Estaba hablando de gentiles, he escuchado que allí en Antioquía se fue a ver qué cosa pasaba ahí y los animó. Entonces todo ese trayecto es por la expansión de la gracia desde el tema de Cornelio, en realidad. Pero miren lo que pasa después. Del tema de la muerte de Esteban, se genera la gente que sale de Jerusalén a Fenicia. Es el inicio de la dispersión. Y se van 200 kilómetros para este lugar. De Fenicia a Chipre por mar son 140 kilómetros. Y de Chipre a Antioquía nuevamente por mar y tierra son 220 kilómetros. Aproximadamente la expansión del Evangelio, de pronto, 1620 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros hay desde Tacna hasta Tumbes, en toda la costa peruana? Algo así. Algo así. ¿Ya? Entonces, se fueron en su carro, se fueron en su lancha, tomaron la avioneta, el avión, caminando en barcos de vela, en burro, no sé, pero
¿Qué cosa puede mover a alguien irse tan lejos para algo que no te va a dar dinero? Yo me voy por negocios, ¿no? Viajo, ¿no? Me voy por negocios. Hay chamba, hay trabajo. Y voy a venir con algo para mis proyectos personales. ¿Qué me puede mover hace 2000 años a caminar así? Por nada que signifique algo de lucro personal. Tiene que haber un fuego adentro que te mueva eso. Más aún si estás siendo perseguido. Más aún si estás siendo perseguido. ¿Sabes qué? Nada de lo que conocemos ahorita nosotros se compara a ese fuego. Así empezó todo para que tú estés sentado aquí. Eso. 1600 kilómetros, 1620. También les voy a compartir ese cuadro para que lo puedan ver en su WhatsApp. ¿Ok? Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo nos muestra en apenas 2 capítulos del libro de Hechos que el Evangelio ya ha recorrido poco más de 1600 kilómetros. Desde Jerusalén hasta Jope, Cesarea, Fenicia, Chipre, Antioquía y Tarso. Todo esto, el Espíritu Santo está en acción y va preparando el camino para lo que muy pronto van a ser los grandes viajes misioneros del apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, ¿verdad? El Evangelio no se quedó en Jerusalén, comenzó a avanzar paso a paso hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Nadie hablaba de Antioquía cuando estaban en el tiempo de Jesús. Ni se mencionaba, yo no recuerdo haber visto Antioquía, solamente aquí en la costa peruana hacia adentro, creo que hay una Antioquía, ¿verdad? Sí. Ahí está, y hay, sí, ahí está. Y hay otro que se encuentra en Colombia. Así que todos esos son copias de nombres que vienen de este lugar. No me encuentro en otro lado. Ahora el centro de gravedad del libro de Hechos, ¿ya? ¿Sobre qué se está moviendo ahorita el libro de Hechos? A eso me refiero. Ya está cambiando. Ya no es el mismo que cuando empezamos. Hasta el capítulo 10 casi todo ocurre en torno a Jerusalén. En Hechos 11, Antioquía comienza a ser y a ocupar el lugar protagónico. Antioquía está fuera de Israel. Y desde allí van a partir los viajes misioneros que llevarán el Evangelio por Asia Menor, Grecia y finalmente hasta Roma. Y todo ello somos resultado y parte de toda esta historia que continúa hoy en toda la tierra. Ese es el inicio de nuestra historia cristiana y cristiana que estás aquí sentado. Así que aplicaciones para la iglesia. 1. El Espíritu Santo sigue derribando las barreras que nosotros, los seres humanos, creyentes o no creyentes, solemos levantar de acuerdo a nuestros conocimientos y criterios religiosos. No voy a hablar del Señor ahí. No, ahí no quieren saber. Ahí no quieren, no. No, Él no va a venir a la iglesia, no va a venir a la iglesia. No va a venir a la iglesia. Y todas esas cosas son barreras, encasillamientos mentales humanos. Solemos levantar esto de acuerdo a nuestros pensamientos, ¿no? 2. Dios utiliza tanto a grandes líderes, Billy Graham, por ejemplo, ¿no? Como a creyentes desconocidos. ¿Saben ustedes los nombres de los 4 jóvenes que han salido de Trujillo para ir a Venezuela, llevar víveres y predicar el Evangelio allá? Entonces, ¿para qué van si no saben sus nombres? ¿Importa? No importa, ¿verdad? Pero hay 4 jóvenes que han salido de Calvary y Trujillo, están en Venezuela ya. ¿Saben que Venezuela está oliendo a putrefacción? 55,000 personas todavía no aparecen. Entonces, ¿entienden eso? Dios utiliza grandes líderes
como a creyentes desconocidos de todo el mundo. ¿Para qué? Para extender su reino. Él es el que lo utiliza. Utiliza a sus hijos, tal como estamos. Lo hace. Siempre será Dios, no el hombre. Y Él es el que va a ser, el que va a actuar a través de nosotros. 3. Una iglesia saludable no solamente recibe el Evangelio, también lo comparte. Qué rico está, 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 qué rico está. Está buenazo, ¿eh? Doctor, me siento mal. Come y no das nada. Ok. ¿Te estás cumpliendo con hablar de Jesús? Predicando la palabra a tiempo y a destiempo. Tengo el gozo de saber que en esta semana sí ha pasado eso. Así que gloria a Dios por eso. Y esto lo dice el apóstol Pablo, por si acaso, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Si estás haciendo eso, si estás hablando del Señor, gloria a Dios. Si te parece que eso no fue suficiente, tú no te preocupes. La obra que está haciendo Él. ¿Cuántas personas que habían venido y dejaron de venir me las encuentro por Chosica? ¿Qué pasó, hermanita? ¿Qué pasó que no viniste? ¿Qué pasó? Sí, pastor, mire, que bla, bla, bla. Ya. ¿Y tampoco están acá? No vienen. Y no están congregando en otro lado tampoco. Y tienen tiempo. El cuento de que no tienen tiempo me lo conozco muy bien. Ya no tengo ni que preguntar, me doy cuenta que hay tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Dejemos que el Señor haga lo suyo. Eso es lo que hay que hacer. Tener confianza. Pero tú no dejes de hacer lo que habías hecho acá. Sigue para adelante. Sigue. De eso se trata. Y 4, Dios siempre prepara a las personas antes y después de caer a los pies de su Hijo Jesucristo para enviarlos a desarrollar sus más grandes ministerios en toda la tierra. Tú no sabes qué va a ser en tu futuro cercano o más lejano de tu vida. Tú no sabes si vas a estar aprendiendo chino, porque ahí donde estás en la China todavía no sabes hablar. ¿Y qué hago yo en la China, pastor? Ahí te mandó Dios en el futuro. ¿Qué? Ni siquiera me gusta el chifa. Bueno, pero Dios de pronto te mandó a un lugar que tú no pensabas que ibas a estar. Y tienes que hablar de Él. Y si se trata de que tiene tu mismo idioma, a lo mejor no tiene tus mismas costumbres. Pero si estoy en el mismo país, mira, para el que ha viajado, ahí sí digo, he viajado un poquito, no es igual estar en Chosica hablando, que estar en Cusco hablando, que estar en Tumbes hablando. No es igual. Todos somos peruanos, ¿no? ¿Cómo es la canción? Pero la vida y cuando yo muera. Ya, somos un solo país, ¿no? Pero somos muy diferentes en nuestros usos y costumbres en cada región. Y ahí en ese lugar, habla lo que siempre hablaste y es el mismo idioma y nadie te entiende. Acá en Chosica muchas veces me ha pasado eso y soy de acá nomás. 43 kilómetros de aquí, ahí vivía yo. No es otro país, pero es que son pensamientos, costumbres, usos en una zona donde yo no he crecido. Y tampoco todo Chosica ha crecido donde yo estuve. Entonces, lo que hace el Señor es que sea cual sea la traba humana que tengas, Él se hace entender a través de ti. Créelo, créelo. El Espíritu Santo funciona así. A Él no le interesa nada, no hace excepción de personas, dice, no es solamente que sean gentiles y judíos, negro, chino, blanco, rubio, calvo, no calvo, en idioma sánscrito, no, ya no hablan sánscrito, pero en árabe, en hebreo, en inglés. Lo mismo de Estados Unidos, se escucha a uno que sea de Dallas con respecto a uno que sea de Wyoming.
no sé, hablan de lugares distintos y las jergas y las formas y los acentos. Alguien que aprendió inglés y se fue muy llorón de Estados Unidos se queda en la calle. Un peruano que se va a España y se para en el centro del aeropuerto de Barajas en Madrid no entiende lo que están hablando. Porque todos hablan de una manera tan rápida. ¿Qué dijiste? Pero si es español igual. Es así. No se entiende. No estás acostumbrado. Pero tú no te asustes. Si tienes que estar en un lugar y sabes que en ese lugar es por trabajo, por tu familia, por lo que sea, pero eres cristiano, eres cristiana, no te conviertas en un agente secreto. Habla del Señor. Y si no te entiende, ora y deja que el Señor te utilice tal como estás. Una frase final, y esta no es mía, esta es del pastor Chuck Smith. Hay un libro precioso que se llama Porque la gracia todo lo cambia. En su capítulo 4 se llama Un cuadro de la gracia y dice lo siguiente: nuestras acciones deben estar en armonía con lo que creemos, porque creer no es meramente lo que decimos, creer es demostrado con lo que hacemos. Si tú crees, demuéstralo. Santiago lo dice con toda claridad. ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras. No es que por la fe seas salvo, no tiene nada que ver con las obras y la fe, no. ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras. Las personas se van a dar cuenta, por los frutos los conocerán, que eres un hijo o una hija de Dios o no. O eres bla, 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 bla. Bueno, vamos a ver qué les parece. Espero que esta lección haya sido importante para ustedes. Y antes de empezar a orar, les muestro otra vez este tríptico. En la parte de atrás hay un tratado evangelístico para que lo comparten. ¿Ya? Esto dice: Dios tiene un plan para tu vida. Y dice, la Biblia nos enseña que todos hemos pecado, y de ahí para adelante, y hay hasta una oración por la cual una persona puede entender cómo entregar su corazón genuinamente a Dios, claro. O puede ser otra oración mientras que le entregue su vida al Señor. Reconozca sus pecados delante de Él y pueda reconocerlo como su Señor y Salvador. Entonces, eso también trae este tríptico. Y te animo a que lo compartas, te animo a que les muestres todo el contenido, y este mensaje es para ti y lo regalas. ¿Quieres más? Hay bastantes, así que podemos empezar a compartirlo. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre amado, Dios eterno, amado Señor, te damos gracias por el privilegio de abrir una vez más tu santa palabra y contemplar, Señor, cómo desde los primeros días de la iglesia tu Espíritu Santo fue guiando cada paso para que el Evangelio llegara cada vez más lejos. Señor, perdónanos cuando hemos guardado el Evangelio solamente para nosotros. Perdónanos cuando el temor, la comodidad o la indiferencia han apagado nuestro deseo de hablar de Jesucristo a quienes aún no le conocen. Levanta entre nosotros hombres y mujeres con un corazón como el de aquellos creyentes de Chipre y de Cirene, nuevos Bernabés y Saulos que hablaron de Cristo llenos del Espíritu Santo con sencillez y fidelidad. Te rogamos por Calvary Chapel Great Fellowship Chosica, Señor. Haz de esta iglesia una comunidad donde Cristo sea exaltado, tu palabra sea enseñada con fidelidad y el amor fraternal sea un testimonio vivo para quienes nos visitan. Señor, úsanos para tu gloria, que mientras esperamos el glorioso regreso de nuestro Salvador, podamos permanecer fieles al llamado que nos has confiado y ver muchas vidas rendidas a los pies de Jesucristo. Y a ti, Padre, sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar al Señor.
la gracia de Dios ha sido manifestada para salvación de todos. Amén. Y Juan 3:16 dice, dijo así, porque tanto amó Dios al mundo que dio su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El inicio de la gracia. Dime gracias.